Bueno, chicos, vamos a dar un breve recorrido a través de esa línea de tiempo para lograr entender un poco más del pensamiento filosófico de aquellos personajes que nos dieron grandes aportes eh, en la actualidad, ¿vale? Eh, para entender desde cuándo empezó a haber filosofía, hay que distinguir que primero la forma de explicar todo era el mito. Pero la característica para pasar a lo que se considera el logos o el nacimiento del pensar filosófico es gracias a la polis, pues surgen nuevos sistemas políticos, económicos y formas de pensar. Demos inicio a la filosofía antigua. Para empezar, esta se divide en cuatro grupos. Primera, la etapa cosmológica, del 624 al 548 ubicamos a Tales de Mileto. Para él el principio de origen de todo es el agua, ya que es la fuente de vida. Eh, del 590 al 524 ubicamos a Anaxímenes. Para este filósofo el principio es el aire, pues la vida es invisible, pero es visible la humedad, el frío o el calor. Del 569 al 475 ubicamos a Pitágoras. Para él si existe un principio u origen es los números. Del 544 al 583 ubicamos a Heráclito. Para este filósofo el principio de todo es el fuego, pues se da cuenta que siempre hay un cambio, una antítesis. Del 484 al 424 ubicamos a Empédocles. Uno de los cuatro elementos para explicar el principio, la vida y la muerte. La segunda etapa se conoce como antropológica. Aquí nos encontramos del 470 al 399 a Sócrates. Para él, el único método para encontrar la verdad es la mayéutica. De ahí su dicha máxima, solo sé que nada sé. De 427 al 347 se encuentra Platón con su famosa teoría de las ideas, donde comprende un mundo intangible y un mundo insensible. Además, solo en la razón se puede hallar la verdad. Del 384 al 322 nos encontramos con el gran Aristóteles, pues preocupado por el conócete a ti mismo, plantea la realidad en sustancia, esencia y accidentes. Hay que tener claro que Sócrates fue maestro de Platón y este último maestro de Aristóteles. Bien, en la tercera etapa encontramos los grandes sistemas filosóficos. Primero del 445 al 365 encontramos a los cínicos o también conocidos como los perros. Para ellos lo que importa es renunciar a toda teoría por la verdad. Para también por este periodo surge la escuela cienaica. Para estos importa el bien supremo, disfrutar la vida, pero sin caer en las pasiones. Y también del 341 al 300 nos encontramos con los estoicos y el epicureísmo. Estos consideran que la felicidad es el bien supremo por el conocimiento y este empieza por los sentidos. El último periodo se conoce por la helenística romana. Aquí nos vamos a ubicar en los años 100, 270 después de Cristo aproximadamente, y el primer filósofo que encontramos es Afilón de Alejandría. Su propósito es conciliar los textos sagrados, la Biblia, con el platonismo. Además, aparece Platino con su teoría del neoplatonismo con ideas religiosas. El hombre y Dios son triadas. El hombre es alma, cuerpo y mente. Dios es unidad, razón y alma. De ahí se toma más tarde el término Trinidad. Pasamos a la filosofía medieval. Esta se divide en dos etapas. Primero, encontramos la patrística de los siglos II al V con su máximo exponente Agustín de Hipona. Cristianiza el idealismo platónico con su máxima, cree y luego comprende. Las ideas las entiende como Dios y lo sensible, nosotros. Se conoce además su obra, La ciudad de Dios. El segundo periodo se conoce como la escolástica, de los siglos X al XIV con su máximo exponente Tomás de Aquino.
Para él la razón es natural de nosotros, mientras la fe viene del conocimiento de Dios. Luego aparece el contrario, Guillermo de Ockham. Este refuta a Tomás diciendo que la iglesia no tiene nada que ver con la razón y explica los universales como simples palabras que existen. Pasemos luego a la filosofía moderna. Encontramos en 1596 a René Descartes. Planteando el racionalismo, dice que las ideas se originan en la razón y su técnica es la duda metónica. Espérenme que se me fue. En otro extremo, en 1632 encontramos a John Locke con el empirismo inglés. Para este filósofo el hombre nace tabla rasa, adquiere el conocimiento con la experiencia. Enseguida, en 1685 encontramos a Berkeley. Este plantea que el hombre aprende por las percepciones. Luego, en 1611 aparece David Hume. Plantea que el conocimiento del hombre se da a través de las impresiones, pero en 1724 ubicamos a Kant con su teoría del criticismo. Para este el conocimiento empieza con la experiencia, pero se completa con la razón. Entramos entonces a la filosofía del siglo XIX. Aquí aparece en 1711 un gran filósofo, Hegel, idealista alemán. Plantea la idea del espíritu absoluto, quien va caminando hacia alcanzar la plena libertad por el conocimiento. Pero en contraposición a este aparecen los anti-hegelianos. El primero en 1798, Auguste Comte, positivista. Para él la idea debe ser demostrada. El segundo en 1804, Feuerbach, materialista y humanista. Este separa filosofía y religión y pone el ser humano en el centro de la filosofía. En 1818, Karl Marx, materialista, critica a Hegel y su espíritu absoluto, ya que para él quien cambia al hombre son las condiciones materialistas de la gente. Y por último, en 1844, Nietzsche con su teoría del superhombre, donde predomina la voluntad del poder y en otras la lucha por la vida. También encontramos en esta época otros pensadores. En 1859, Bergson presenta su teoría diciendo que la intuición es la que nos permite conocer. Otro pensador en 1859, Edmund Husserl, muy conocido fenomenólogo, dice que la filosofía debe ser una ciencia estricta. Por último, en 1889, Wittgenstein presenta su teoría del análisis del lenguaje, precursor del movimiento analítico. Nos encontramos enseguida con los existencialistas. En primera instancia, Martin Heidegger. En 1859, Gabriel Marcel. Bueno, nos encontramos enseguida con los existencialistas. En primera instancia está Martin Heidegger en 1889, Gabriel Marcel en 1973, John Paul Sartre en 1980, quienes argumentan y sostienen que los principales problemas del hombre son la existencia, pues la tarea de la filosofía es orientarlo para que no caiga en la desgracia. Por otro lado, nos encontramos con los epistemólogos. En primero, en 1994, Karl Popper presenta su tesis sobre la falseación, donde argumenta que toda teoría debe someterse a una crítica.
Seguido, en 1996, Thomas Kuhn, quien formula la teoría de los paradigmas como un sistema de ideas que reina durante un tiempo porque se desgasta, que ya no da solución a los problemas. Entramos pues a lo que se considera la filosofía latinoamericana. Esta vamos a ubicarla dentro de un largo periodo aproximado desde antes de la colonización en el siglo XV hasta la actualidad. Pues la podemos dividir en tres periodos. Primero, se considera como la filosofía del indio. El segundo, la filosofía del invasor, viene de Europa, romanticismo, liberalismo, empieza con la escolástica, los virreinatos. Se preguntaban que si el indio es humano o no, solo se conocían tres razas: blanca, negra y oriental. Y tercera, la filosofía en construcción, lo que se está haciendo en México y Argentina. El objetivo es construir una filosofía auténtica latinoamericana. Por tal derecho, por tal razón nace lo que hoy en día se llama teoría jurídica. El nuevo derecho es una respuesta y tercera vía, lo que se da a explicar que son los aportes de la filosofía al derecho y nuevo derecho. Se da a lo largo de las edades históricas un recorrido para los aportes de la filosofía al derecho. Son muy importantes, los cuales no se debe tener en el olvido de estos, puesto que conlleva que hoy en día vivimos un nuevo mundo jurídico integral, que lo conforma el justnaturalismo y el justpositivismo. El resultado de la teoría jurídica en Colombia es la Constitución Política Colombiana de 1991. Conjunto de normas, esto forma un pequeño paso para la nueva era llamada posmodernidad. La Constitución, que cumple hoy en día 30 años, alcanza la transición del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Es la norma de normas que, cuando no se tiene en cuenta una norma constitucional o se viola, se puede poner una acción de tutela. Es una obligación cumplir la Carta Política. Nuestro sistema, a través de la Constitución, da un sistema social de derecho justo, siempre está en evolución constante, dinámica y efectiva. Todo esto se logra gracias a la jurisprudencia. Se reitera el hecho que no se pueden olvidar los aportes de los grandes filósofos a través de la historia, ya que son las bases. Se citan diferentes filósofos juristas que han aportado a la rebelión antiformalista. Uno de ellos es Hans Kelsen, que propone el derecho sin valores, sin hechos, por lo que es vacío. La rebelión hace que el derecho sea adecuado, dinámico, evolutivo y vinculado a la sociedad a medida de paso del tiempo. Por tal razón, la tercera vía trae consigo la estrategia jurídica del integrativismo tridimensional, desde tres perspectivas, las cuales son la dimensión sociológica, normológica y axiológica, lo que acarrea que la formación de los juristas sea integral. ¿Qué es la filosofía? La filosofía, acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia, que significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. Con este término también se nombran las teorías y sistemas de pensamientos desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo. Es un conjunto de razonamiento lógico y metódico sobre conceptos abstractos sobre la existencia, la verdad y la ética, basados en la esencia, las características y la causa de efectos, sobre las causas naturales como el ser humano y el universo. Otra definición que le podemos dar o aportar es la reflexión metódica, que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y el modo de ser. Se denomina filosofía. El término, de origen griego, se compone de dos vocablos: filo, que significa amor, y sofía, pensamiento o sabiduría. Por lo tanto, la filosofía es el amor al conocimiento. El filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el sí mismo. Se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad. Más allá del desarrollo de la filosofía como disciplina, el acto de filosofar es intersego a la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser. El objetivo que tiene la filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. En cambio, a diferencia de la religión, no se basa en una revelación divina o en la fe,
sino que lo hace en la razón. De esta forma, la filosofía puede ser definida como el análisis racional que tiene sentido sobre la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundando la comprensión del ser. Pese a cierta semejanza, esta se distancia de esta, ya que muchas preguntas no pueden ser respondidas mediante lo empírico, experimental. Bueno, ahora, ¿por qué no conocer un poco más sobre la filosofía? Ahora, pues sabemos que dentro de la filosofía hay mucho que hablar, pero esta vez vamos a centrarnos que de una filosofía general, ¿cómo se pasa a la filosofía del derecho? Hay que entender que la filosofía del derecho es la madre de las ciencias. ¿Qué podemos decir de ciencias? Ciencias como la matemática, ciencias como la química, como la mismísima música que escuchamos todos, que todos nos gusta. Bueno, eso solo es una cosa, porque eso también deriva mucho de lo que es la cultura, y como sabemos la cultura es lo que nos hace a nosotros como personas, y de ahí pues, qué mejor que una sana convivencia, y la sana convivencia viene a través de una moral. Bueno, ahora pues sabemos que el mundo jurídico también tiene pues esta parte de la filosofía, y la filosofía del derecho también tiene cosas como la filosofía del derecho pública y privada. Pues todo esto es por un bien común. ¿Y a qué nos referimos con eso? A justicia para todos. Bueno, sabemos que la filosofía del derecho público tiene como tal varias partes como la constitucional, lo administrativo, el penal, el internacional, cosas como estas. El derecho privado ya tiene cosas como lo civil, lo familia, comercial y laboral. La filosofía del derecho es la rama que trata de entender las condiciones históricas, culturales y éticas del derecho en sí. También es la encargada del estudio de los conceptos, los métodos y la estructura del derecho, y esta se puede dar a través de un análisis, en donde se tiene la metodología, las preguntas, las respuestas y la solución, y gracias a todo esto pues se puede dar un cambio. Los fines de la filosofía son tres. El primero es el estudio de los aspectos formales del derecho. El segundo es el lugar de este frente a los principios culturales. Y el último es el poder que lo jurídico posee sobre los comportamientos humanos. La filosofía del derecho es omnicomprensiva, lo cual está dotada de un objeto pluridimensional y puede comprender todo. La filosofía del derecho, aunque como práctica es algo que se remonta a los primeros filósofos de la antigüedad griega, mucho antes que Sócrates, como la disciplina autónoma, nace de la mano de los pensadores racionalistas del siglo XVII. Su división se da en cuanto a lo teórico, que es la lógica, la metodología y la epistemología. Lo práctico, que es la política, la economía, la educación, la ingeniería y, lo más importante, el derecho. Y por último, lo crítico, en donde se dan los aportes sociológicos y los hermenéuticos. Desde la filosofía en la Edad Antigua. En la Edad Antigua se dan unos alcances, los cuales son el alcance material, el alcance espacial, que es en el que se da la antigüedad en el mundo occidental, y el alcance temporal, que es el marco cronológico en donde se dan los inicios de la escritura y se da el fin de la caída del Imperio Romano. Las primeras civilizaciones en esta época fueron Roma y Grecia. En el oriente se origina la escritura y las civilizaciones. Las culturas más antiguas, tales como Egipto, se aprecian los jeroglíficos como forma de escribir, y en Mesopotamia se dan una de las primeras leyes. En el occidente, en Roma, el gran maestro fue Aristóteles. Se da también la ley de las 12 tablas, que fue el texto legal que contenía las normas para regular la convivencia del pueblo romano. Se da también lo jurídico, en el cual hay normas. También el derecho pasa a ser escrito y positivo, y se genera la democracia. En Grecia se tienen unos grupos helenos, que son los aqueos, los jonios, los eolios y los dorios. También se dan una serie de periodos, que es la minoica, la micénica, la oscura, la arcaica, la clásica y la helenástica. En la cultura antigua sucedió un fenómeno religioso de gran importancia para la filosofía, que es el cristianismo. Se empieza a apreciar el cristianismo y se le denomina como una de las religiones oficiales del Imperio Romano. La Iglesia afianzó y se tornó las instituciones más fuertes del mundo decadente, gracias a la gran influencia del cristianismo.
hablaremos de Grecia. Cabe resaltar que aunque no sea contada como un imperio, Grecia llegó a tener grandes pensadores, sistemas democráticos y fuerzas militares, pero no llegó a ser un imperio porque nunca tuvo la unificación ni formó una sola ciudad-estado. Esto por los conflictos entre Esparta y Atenas. Bueno, muchas gracias, Cata. Ahora, pues déjenme informarles un poco más. Pues sabemos que, o bueno, les voy a dar un dato curioso. Grecia en realidad no tenía ese nombre, en realidad se llamaba Heleda. Y de esta se le decía a los que son los griegos ahora, se decía helenos, que estaban compuestos por los jonios, los arqueos y edios y dorios. Ahora, hablamos un poco sobre cómo se vivió Grecia. Pues esa tuvo 6 etapas. Empecemos por la milénica. Bueno, la verdad la milénica, la micenia y la oscura pues van muy de la mano, que esto pasaría del 3200 a el 2000 a.C. Pues esta se conoce como el mito. El mito porque pues de aquí es donde vienen todos los pensamientos de que los dioses, el Olimpo, todo lo que tenga que ver con esa parte. Ahora pasemos un poco más a la arcaica. La arcaica, gran desarrollo, filosofía, grandes pensadores llegaron a nuestras vidas. Y esta se desarrolló para el 800 a.C., conocida también como la Fisis, donde se decía que el origen del hombre venía de la naturaleza. También vamos a hablar un poco de la clásica, 400 a.C. También grandes aportes, muchachos, tenemos a el naturalismo, que es tan importante, la helenización, cosas que hoy en día nos dan gran importancia. O tenemos las leyes de Solón. Las leyes de Solón son de gran relevancia para hoy en día, ya que pues leyes, códigos, todo esto fue también gracias a Grecia y todo gracias a la antigüedad. Gracias a eso, por eso hoy tenemos esta hermosura de constitución política. Y finalizamos un poco con lo que es la helenística, que pues aquí ya entramos con Roma, ya entra la época romana, donde conocemos a el tan conocido Alejandro Magno, estudiante de Aristóteles. El periodo arcaico está comprendido entre los años 800 y 500 a.C. Este se caracterizó no solo por ser el periodo en el que se dio la transición del mito a la fisis, sino que también se caracterizó por ser el periodo en el que se dio la transición de la aristocracia o la oligarquía a la democracia. Este fue el periodo que dio inicio con los primeros Juegos Olímpicos. Fue un periodo que contó con un calendario griego organizado que dio paso no solo a la consolidación de las principales ciudades, sino que también dio paso a la expansión tanto comercial como colonial por el mar Egeo, el mar Adriático y el mar Mediterráneo. Además, cabe mencionar que dicho flujo comercial logró implantar una estructura social, política, económica e incluso jurídica. Por otro lado, es de vital importancia resaltar que el derecho surgió gracias a la filosofía como respuesta para resolver el problema de la aristocracia. Esta transición de la aristocracia a la democracia llevó consigo, de igual manera, la transición del derecho consuetudinario, es decir, el derecho de carácter oral y basado en las costumbres, al derecho escrito positivo público de obligatorio cumplimiento, el cual se materializó a través de lo que hoy en día conocemos como los códigos, leyes, decretos, entre otros, lo que a su vez dio paso a la creación de una constitución política de carácter pluralista para el caso de Colombia. Esta transición trajo consigo el nacimiento de los códigos en Atenas, el Código de Dracón y el Código de Solón con sus respectivas codificaciones. La primera codificación escrita se dio en el año 621 con el Código de Dracón. Esta fue la manera de recordar el paso no solo del derecho consuetudinario al escrito, sino también de la aristocracia a la democracia. Fue un código que surgió por la necesidad de imponer una ley para todos. Sin embargo, fue duramente señalado por su severidad al momento de imponer las penas. Esto dado que la pena de muerte era usada recurrentemente. La segunda codificación tuvo lugar con el Código de Solón. Esta llegó a sustituir el Código de Dracón e implicó una disminución significativa en la severidad de las penas impuestas, ya que la pena de muerte es sobre la aplicable en caso de homicidio, lo que dio lugar a la creación de nuevos tipos de pena, como las penas pecuniarias. Esto es también conocido como la Constitución de Solón del año 594 a.C., ya que no solo manejó la parte penal, sino que también desarrolló una legislación desde todo punto de vista. Todos estos cambios constituyeron la constitución política que hoy conocemos junto a toda su historia.
Adicional a esto, se dio también el cuestionamiento no solo por el origen de la filosofía, sino también el cuestionamiento por el de dónde venimos y hacia dónde vamos, encontrando como respuesta a la naturaleza. Para esto, cabe mencionar que se destacó la escuela de Mileto con Tales de Mileto y el elemento agua, Anaximandro y el infinito, y Anaxímenes con el elemento aire, la escuela de Efeso con Heráclito y el elemento fuego, y la escuela pitagórica con Pitágoras. Finalmente, se dio lo que se conoce como la Magna Grecia en Elea, con lo que surgió la escuela eleática con Genófanes y el alma del mundo, Parménides y el ser, y finalmente Zenón de Elea con la dialéctica. El periodo clásico. Se conoce como clásico al periodo comprendido por el siglo IV y el siglo V a.C. Durante el mismo, el mundo griego se consolidó con el predominio de dos estados rivales entre sí, Atenas y Esparta. Muchas polis adoptaron como sistema de gobierno la democracia, sustituyendo así la oligarquía y la tiranía. Fue el caso de Atenas, aunque no de Esparta, que continuó siendo gobernada por una minoría. Durante el siglo V, el mayor esplendor para Grecia, en especial para Atenas, se produjeron dos decisivas guerras. Estas dos guerras fueron las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio Aquemenida de Persa y la polis del mundo helénico que comenzaron en el 490 a.C. y se extendieron hasta el año 449 a.C. Las guerras del Peloponeso iniciaron desde el año 431 y se extendieron hasta el año 404 a.C. Enfrentaron a Atenas y sus aliados contra Esparta y los suyos. Tras una larga contienda, los espartanos salieron vencedores, quedando muchas ciudades arruinadas o debilitadas, incluida la triunfante Esparta. Años más tarde, las polis se vieron imponentes para hacer frente al poder de Macedonia, estando situado al norte de Grecia, de que, dirigido por su rey Filipo II, puso fin a su independencia en el año 338 a.C. Por último, con mis compañeros de trabajo decidimos hacerle este pequeño homenaje a la Constitución Política de Colombia del 91, 30 años de vigencia. Pues toma mucho de lo que hemos podido ver a lo largo del video. Nada más lindo que ver el cumplimiento de los derechos humanos. Y nada, pues espero les haya gustado el video y que lo hayan disfrutado.